Sale, vale. A ver. Entonces, vamos a compartir pantalla. Y me dicen, por favor, si ven la pantalla, por favor, para no cometer error. ¿Se ve pantalla completa? ¿Me podrían confirmar? Sí, sí se ve. Sí se ve. Perfecto. Bien. Ok, gracias. Bueno, la clase de hoy nos vamos a enfocar básicamente en seguir con las letras del alefato, del Aleph Bet. Nos quedamos ahora con la letra Bab, ¿no? Y pues vamos a empezar. La letra Bab es la número 6 en el orden del Aleph Bet. Es una letra sencilla. Su significado es que es el elemento que permite crear, construir y fabricar. Representa el arte de armonizar todo entre sí. Por su forma, como lo habíamos visto en clases anteriores, por su forma tenemos este símil con, con lo que podría ser como un clavo o como con un gancho que sujeta. Se considera de pronto que dentro de lo que era el tabernáculo, el manto o el manto que se requería tener tenso, estaba sujeto por estos ganchos, ¿no? Y se hace alusión también que de pronto pues estaba ahí la va presente, ¿no? Ahí en esa parte. La forma de la letra Ba representa un clavo, el cual fija las cosas, así como una barra que se utiliza para ensamblar algo más. Esto al final nos va a dar una unión, y en realidad sí tiene ya a nivel, no solamente a nivel visual, sino también a nivel gramática dentro del texto o dentro del lenguaje hebreo, o se ocupa. Lo vamos más adelante vamos a mostrar qué significa o por qué estoy haciendo mención de esto, pero repito, no solamente con su forma, ¿no? Ahora, recordarán que en las primeras clases hablamos del Tzimtzum, de este espacio vacío en el que se retraía el Eterno para poder crear un espacio por medio del cual es decir, se contrae, y en ese espacio se dice que se lanza un haz de luz, ¿no? O sea, como que entra un haz de luz, y cuando entra en el centro es cuando se hace el Big Bang, ¿no? El Tzimtzum, que se llama en hebreo es el término, ¿no? Y la letra Bar también está considerada que es este haz de luz, es esta presencia que hay, este hilo, por llamarlo de una forma, que une entre el mundo superior y el mundo terrenal, el Malhut, el mundo en el que estamos. Hago una alusión, porque creo que esta clase va a ser muy, muy enfocada, curiosamente, con el hombre, que es una parte importante de la creación que tiene una responsabilidad muy grande. Y es esta unión. Se establece que la Bab es aquel hilo, pues sí, aquella unión que se genera entre el hombre y y Dios, ¿no? La energía superior, ¿no? Entonces es a través de ese hilo, es como si no tuviéramos este hilo que unifica, ¿no? Como que enlaza. Es como tener a alguien en un rapel, ¿no? Y que de pronto se cortara este hilo. Esta analogía de poner una persona pendiendo de un hilo, pues de alguna forma es que de pronto sí se puede tener como una posibilidad de estar suelto, ¿no? De vivir, digo, no en esto que menciono del el rapel o escalar, ¿no? De subir una cuerda para llegar a una pendiente y demás, sino me refiero que de pronto uno puede decir, es que yo no necesito un hilo que me conecte, no soy un títere, no necesito que esté viviendo bajo una idea en la que es un plan de Dios lo quiere así, Dios lo tiene que hacer,
Dios no hizo otra cosa más que darme a mí, nada más estar yo aquí presente, pero no estoy yo tomando control de mi vida, es todo lo que sucede a mi alrededor, lo puedo poner en manos, plantear que Dios es el que está moviendo los hilos todo el tiempo y que todo es como una serie de hilos, como de una obra de teatro de títeres, ¿no? Que solamente los hilos son los que mueven las cosas. No necesariamente es esto, no sucede así. Nosotros somos copartícipes, como lo hemos visto en otras clases, somos co-creadores. El tema de este hilo, este tema de poder entender que hay una conexión, ¿no? Es como cuando tenemos de estos juegos bueno, de niño que uno agarraba una lata, ¿no? Y pasaba un hilo por el centro hacia otra lata y entonces hablaba y se escuchaba del otro lado. O sea, es este hilo que nos hace no perder la realidad o no perdernos en esta ilusión que planteamos como vida, y es este hilo que nos mantiene pues cuerdos, ¿no? Que nos une, ¿no? Dentro del nombre del Eterno, el nombre, Hashem, ¿no? Como ya lo hemos visto también justo en la clase anterior, eh, tenemos, no puedo decir que en el centro, ¿no? Porque son dos letras, son dos y dos, ¿no? O sea, es la parte masculina, la parte femenina, está Hey masculino y Hey femenino, pero estas dos letras, estas dos Hey, son unificadas, o sea, las une la letra Vav, ¿no? Entonces también está muy inmerso dentro de esta fuerza que ya hemos hablado del nombre del Eterno, el seré, o sea, soy el que soy el que seré, soy el que he sido. Es esta parte entre tiempo, espacio, que nos es muy difícil llegar a entender el pasado, presente que está pasando en el mismo momento, lo que fui en otra vida, lo que seré y estoy siendo en este momento, están participando, estoy moldeando el tiempo, pero el que hace que estas dos polaridades se mantengan estables, ¿no? Es la letra Vav, ¿no? Dentro del mismo nombre lo podemos ver también. Después, si se dan cuenta, la letra Vav parecería también de pronto como una persona que está señalando al cielo, ¿no? También está considerado como si fuera un hombre que es el que va a hacer esta función. Hablábamos hace rato, yo ponía el ejemplo de alguien que está cayendo en rapel, que está descendiendo, y en ese descender, de pronto tenemos que encontrar como cuál es la función de la letra Vav. Ya platicábamos hace rato que es aquella que nos va a dar como la unión, ¿no? La que va a generar que esté unido, ¿no? Que este mundo permanezca, pues sí, unido entre lo espiritual y lo material estén unificados, ¿no? Pero también hay una parte peculiar, porque si hiciéramos una alusión sobre la forma y que el hombre también se parece a esta forma, ¿no? Que está señalando, que está apuntando hacia el cielo, entonces aquí empieza a haber una gran responsabilidad, empieza a ser algo como muy peculiar de pronto, ¿no? Decir, si existe un plano superior y hay un plano inferior y qué es aquello que lo puede unir, parte importante dentro de nuestro plan, según la Cábala, según el judaísmo, dentro de la Torá, dentro de todo lo que establece la información revelada a Moshe a través del monte Sinaí con las tablas, con el Eterno, es que al final el hombre es el partícipe que hace la unión entre la luz del Creador y este plano y esta tierra, ¿no? La Torá, como otros libros, como dentro de otras religiones, otras culturas, está basado en una profecía, es decir, en una comunicación entre un ser supremo, entre el creador, entre la fuerza divina, el hombre, y entonces este hombre se enlaza con el creador, recibe información y entonces él es el conducto por medio del cual llega a este plano. Eso, al final, viéndolo así y viendo que
si la Bab es esta unión, este gancho, este clavo, pues sí, este gancho que une, nosotros también nos podemos convertir en ello, o nosotros tendríamos quizá esa oportunidad de ser aquello que fija, que unifica nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros amigos, ¿no? Aquella fuerza que va a hacer que unifique, que tenga, que seamos capaces de recibir, ¿no? Tener la mente, mirar hacia el cielo, ¿no? Es decir, voltear a reconocer la divinidad, a reconocer la energía del Creador, recibirla y bajar la energía. Si nosotros no bajamos esta energía, si nosotros no somos portavoz o no transmitimos como quizá pues, algunos de ustedes, ¿no? El tener hijos, ¿no? ¿De qué sirve lo aprendido si no lo puedo transmitir? Y si lo que transmito a mis hijos o lo que transmito a mi familia está basado solamente en este plano, estoy desconectado del plano superior. ¿No? No, lo he dicho muchas veces, no estoy vendiendo Biblias, no estoy vendiendo una cuestión religiosa, pero estoy planteando que lo divino, la información divina, tiene un conocimiento superior del que nosotros podemos llegar a tener como en una instancia, porque solamente somos conducto, la información ya está dada y la información ya existe, ¿no? Esa información la tenemos que nosotros estar bien conectados para recibirla y entonces bajarla, ¿no? Esa es como la parte del poder del hombre, que el hombre tiene esta capacidad de conectarse con algo, percibir que hay una necesidad para alguna cuestión tecnológica y entonces se conecta con algo, con inspiración, llamémosle así, inspiración divina, y entonces baja esta información. Ahora, recordarán que dentro del nombre del Eterno, de Yud-Kei-Vav-Kei, estaba formado curiosamente como también en una cuestión gráfica la forma del hombre, ¿no? Cabeza, brazos, hombros, tronco, ¿no? Y piernas. Es tan delicado o tan, más bien es como tan importante distinguir que la baba aquí en este caso se convierte en el tronco, ¿no? Se convierte en aquello que nos conecta, es la columna vertebral, es eh, todas nuestras conexiones nerviosas, ¿no? Si esta llega a fallar, si llega a estar desequilibrada, si llega a romperse, es estas cuestiones tan delicadas que se llega a romper algo dentro de esta columna y entonces se desconectan las piernas, ¿no? Se desconectan los brazos, se puede desconectar todo el cuerpo, ¿no? Um, por cuestiones, puede ser un accidente, puede ser una cuestión genética y demás, pero cuando de pronto sucede esto, la persona puede quizá tener movimiento en cara y demás, pero de pronto todo el cuerpo se desconectó porque la columna tiene como el sustento de todo nuestro ser, nuestro cuerpo, ¿no? Entonces es como bien importante de pronto darnos cuenta que quizá dentro de nuestro hacer, de una u otra forma, tomado de una cuestión religiosa o una cuestión energética, una cuestión de fe o una cuestión de no solo saber que yo puedo solo, es decir, que uno puede solo, sino que hay algo más allá, entonces pueda dar estabilidad a nuestra vida, ¿no? Eh, no. Curiosamente, eh, la palabra Ot, Aleph, Bab, Tab, aquí las letras, esta ya es cuestión meramente lectura, ¿no? Las letras hebreas, como mencioné en un momento, las letras son consonantes, pero tienen nekudot, o sea, o puntitos, rayitas, o dobles puntos de más, o que lo van a ver más adelante, se van, se sirven para poder determinar qué vocal, digo, sí, qué vocal es la que correspondería. Entonces, aquí la Aleph no suena, la Bab, al tener un punto que no recuerdo ahorita el nombre de cómo se llama esta vocal, pero tiene un nombre también vocal, las vocales, estas vocales son
puestas por el hombre, no están dentro de la... El rollo de la Torá sería un texto sin puntos, no solamente letras, solamente consonantes, pero aquí esto nos ayuda para leer, ¿no? Entonces, esta se convierte en una O cuando tiene el puntito arriba y termina en una tap. Ot. Es, esto significa signo, señal o presagio, ¿no? La palabra ot, si recuerdan cuando empezábamos en el primer párrafo, el primer versículo de la Torá, Bereshit, ¿no? Capítulo 1, versículo primero, ¿no? Bereshit bara Elohim et Aretz, y les decía que había una parte en que et, dentro de la Kabbalah, la parte mística, decía que es una Aleph y una Tav, decía que esto era, ¿no? Todo lo creado, ¿no? El mundo había sido creado por estas letras, ¿no? Y entonces, esto es una cosa muy bonita dentro del hebreo, que no solamente son las palabras, tienen significados y tienen raíces, o dentro de las mismas puedes encontrar significados mucho más profundos, ¿no? O el sot, como se llama, como el secreto de las palabras o de un texto, cuando haces esta alusión o analogías dentro de qué es la letra Bab, qué significa, o qué es la letra Aleph, qué significa, y entonces puede darle un significado mucho más profundo. Aquí lo que establece, y lo estaba leyendo y era muy interesante, planteaba esto, al final nosotros somos el centro de esta palabra, ¿no? Siendo Bab el hombre, nosotros somos el centro de esta palabra, ¿no? De las letras o del alefato, Aleph, que la primera letra, Tav es la última, estar en el centro como formar parte de lo creado, crear dentro de todo ello. Y aquí yo hacía una imagen, hago una alusión, porque quería plantearles que como la tab que podríamos plantear como es lo prometido, a qué tendría que llegar a ser, ¿no? La tierra, el mundo. Aleph es la divinidad, es la energía creadora, recordamos la letra Aleph en las clases anteriores. Y si estamos en el centro, pongo esta analogía, es como si el Eterno fuera toda esta energía que está fuera, todo esto desconocido, toda esta inmensidad. La Tierra es este lugar hecho con características físicas, químicas, temperatura y otras tantas cosas que en su momento platicábamos. Eh, este juego como del astronauta, ¿no? O sea, nosotros estamos en este plano, se plantea en realidad dentro de algunas cuestiones místicas, no dentro de la Torá o no dentro de la Kabbalah, sino dentro de otras corrientes que establece que el hombre no es una creación hecha por una cuestión de evolución, sino que el hombre ya tiene un conocimiento superior a esta tierra, o sea, ya fue hecho el hombre así y puesto aquí en este plano, puesto en esta tierra, y que al final pues somos como los que mueven los hilos, los que también estamos modificando las cosas, ¿no? Entonces es una analogía de decir, no pertenecemos directamente a este mundo, venimos a este mundo a mejorarlo, venimos a este mundo a hacer que tenga una función que cumpla. Y si me extiendo un poquito en cuestiones de responsabilidad del hombre en este plano, ¿no? Y entonces me voy hacia una cuestión como cambio climático, ¿no? Las guerras, relación entre el mismo hombre y demás. Al final, la Tierra por sí podría estar quizá, o sea, en armonía absoluta con todo lo que estaba, ¿no? En teoría, dentro de la Cábala plantea que la Tierra no tendría significado, no tendría sentido la Tierra si no estuviera el hombre, porque la Tierra fue hecha para el hombre. Y no quiero caer como en esta cuestión o verla muy por encima, decir que la Tierra fue hecha para el hombre y caer en esta idea de, bueno, entonces, pues si fue para nosotros tenemos todo el derecho de hacer todo lo que se tenga que hacer en esta Tierra sin importar las consecuencias porque fue hecha para nosotros. Y esa sería una visión como muy infantil. A lo que hoy es como la Tierra es aquel escenario en el cual el hombre puede destacar y puede ser la mejor versión, la mejor obra de teatro
¿no? La va a realizar o sea, la tierra es el mejor escenario para que el hombre haga su mejor obra de teatro, actúe de la mejor forma. Entonces eso es una gran responsabilidad, ¿no? Ahora, dentro del el árbol de la vida, ¿no? La Bab es el sendero que une a la Sefirot Jokmah, sabiduría, Gesed, la misericordia, ¿no? Y Bab funciona como el lazo principal que une el espíritu con la materia, el cielo y la tierra, y su sendero es representado por el número 6. Este sendero te desafía a tomar una decisión y te da la libertad de elegir y desapegarte. Dentro de esto se debe reconocer cuáles son las ataduras que manipulan e impiden que tomes una decisión con libertad. Esta idea, desde que mostré la imagen que está cayendo alguien en un rapel, ¿no? ¿Cuáles son esas ataduras que te sostienen, o sea, o te jalan hacia abajo, o te mantienen atado a este plano, o aquellos que te hacen, que te suspenden, que te hacen que eleves, ¿no? tu ser. Entonces es importante como encontrar cuáles son aquellas cosas. Es como un despertar. Creo que quienes están en una búsqueda espiritual nos corresponde una responsabilidad y nos es más complejo. Cada que avanzamos más en este plano, en este camino espiritual, cualquiera que ustedes decidan, pero en un camino espiritual, entre más caminamos y más despiertos estamos, por beneficio y por rebote, ¿no? Tenemos mayor responsabilidad, ¿no? Aunque no queramos, en cuanto empezamos a despertar y empezamos a tener con mayor conocimiento, hacer o deshacer o pensar de alguna forma empieza a ser distinto y ya no te puedes regresar tan fácil. Ya no puedes como ignorarlo, ni puedes decir, no, no, esto no es mi responsabilidad. La tierra, mi familia, mi trabajo, el negocio, mi familia, ya no es responsabilidad mía. Así me tocó, ni modo. En cuanto empieza a despertar, empieza a ser consciente. ¿Qué tan lejos estás de este lazo que te une a lo espiritual o al cielo? ¿O qué tan abajo estás en esta cuerda, ¿no? Por llamarlo así. La letra Bab, o el sendero 6, ¿no? Nos lleva a hacer una analogía como muy, muy, muy curiosa. Recuerden que les decía, es la unión. Es lo que hace que se una. Es como si fuera pues un clavo, ¿no? Por llamarlo así, y que de pronto tuviéramos que armar una casa o algo. Si no le pusiéramos clavos, hay una festividad que acaba de pasar dentro del calendario judío, que se llama Sukkot, son cabañas, sería como traducción. Eh, Se hace una festividad, vino después de Yom Kippur, y es un momento de reflexión, o es un momento muy, 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 muy interesante. El pueblo judío lo hace quien observa la Torah, o sea, quien está haciendo, acercándose a cumplir los preceptos que plantea la Torah. No importa el lugar en el que estés, no importa que estés en Nueva York, Manhattan, en París, en una mansión, o en un cuarto, no importa tu condición como judío, lo hace, el pueblo judío lo hace, y ponen fuera de su vivienda, fuera de su casa, en un patio o en algún lugar. A veces lo hacen en una cuestión en común, ¿no? Para compartir, pero hacen es una cabañita, por llamarlo de una forma, ¿no? Tiene unas medidas determinadas, tiene unas características, tiene que tener 3 paredes por lo menos, tiene que tener un techo, el techo tiene que estar, o sea, se cubre con palma, tiene que estar abierta la palma, tienen que verse las estrellas. Pasas 7 días, pasas en estas cabañas. Cada una de estas días va llegando un representante, un patriarca, una energía de los patriarcas, ¿no? Abraham, Jacob, Isaac, Jacob, David, o sea, bueno, van llegando, Joseph. No di el orden adecuado, pero me refiero a que van llegando estas energías. Y esta suka, ¿no? La cabañita, está unida y tiene ciertas características también. Pero si esta no estuviera unida con un
soporte, ¿no? Algunos lo hacen con clavos, otros los hacen con taquetes, ¿no? Con madera misma que une, pero si no estuviera hecho con eso, se vendría abajo la azúcar, ¿no? Entonces es eh, esta idea de la BAP, que es lo que unifica una estructura, un plano, ¿no? También se ve de la siguiente forma. 6, que es BAP, también corresponde a los 6 días de la creación. Bab 6 nuevamente corresponden a nuestra dimensión, en nuestra percepción. Son 3 direcciones que podemos distinguir a nivel globo terráqueo o a nivel navegación o pilotaje, un avión, demás, en donde tengo que ir al norte, al sur, este, oeste. El cenit, que es la parte superior, es de la cabeza al punto más alto donde está el sol, que sería como en línea recta de donde está uno, y el nadir, perdón, que es lo inverso del cenit. Y también tenemos las seis dimensiones espaciales, ¿no? O sea, las 6 dimensiones que corresponden un poco con las direcciones, pero también es a derecha, ¿no? Izquierda, enfrente, atrás, arriba y abajo. Esto nos genera una especie de cubo, o sea, sales de un plano bidimensional o de 2 dimensiones para pasar a un plano tridimensional con volumen, y entonces todo empieza a tener estas características de 6, ¿no? Que también pues hace analogía del plano de la letra BAP. Ahora vamos a la letra BAP, que es la que inicia en la palabra Bayomer. Bayomer es y dijo. Y recuerden que les decía que no solamente por estructura visual y demás, la Bab a nivel gramática, dentro en hebreo, es si yo integro previo a un sustantivo, ¿no? Digo, perdón, o sea, lo integro previo a una, que puede ser eh, puede ser verbo, puede ser sujeto, o sea, pueden ser, o sea, dependerá, y hay otras cuestiones que gramaticalmente la BAB modifica. Primero toco la primera, que es, si yo integro la BAB antes de una palabra, la BAB, o sea, es decir, no como nosotros que escribimos aquí como aparece, y espacio dijo. En hebreo, lo que tienes que hacer es que la BAP, está la palabra, sería Yomer, por llamarlo así, ¿no? Omer, que es, de hecho también hay una parte dentro de las festividades pueblo judío, que es la cuenta del Omer, que es contar, o sea, decir, por llamarlo de una forma, ¿no? Pero a nivel de señalar, ¿no? No decir en una comunicación verbal de una plática, de una charla, sino es decir como ir señalando el uno, el dos, señalarlo. Es otra forma de decir. Homer es esto, es como una cuenta, es como irle dando una característica. Este es el 1, este es el 2, este es el 3, ¿no? Se va diciendo, es contarlo. Pero en este caso, que sería quizá la raíz, Homer, ¿no? Y Homer, es decir, ¿no? Y entonces cuando agregamos la letra Bab antes de ciertas palabras, se integra, o sea, tiene que estar unida la letra. Entonces, no leeríamos Bab, espacio y Homer, sino se une. Entonces la BAB en efecto lo que hace es unir, y además está haciendo la continuidad, está dándole espacio, está dándole dimensión, porque el término y, ¿no? Que es y algo va, o sea, se contiene, te da significado de continuidad, que algo va a pasar, algo viene incluido, ¿no? Entonces es y dijo. Y en la Torah hay muchos momentos en los que se dice Bayomer, ¿no? En la creación, ¿no? Digo, no tengo ni voy a decir, pero todas las veces que en los 6 días de la creación se dice Bayomer, ¿no?
Y entonces, y dijo el Eterno, hágase la luz, ¿no? Dijo el Eterno, separe, háganse las aguas, o sea, es decir, cada que decía, cada que se hacía esta acción de creación, estaba la palabra Bayomer, ¿no? Hay otras más adelante. Bayomer se ocupa mucho también cuando el Eterno le da la indicación a Moshe para que él haga o dé la indicación a los hijos de Aarón, al pueblo de descendientes de Aarón, que van a ser los Kohanim, ¿no? Y entonces da la bendición arónica, es decir, todos aquellos que formaban parte del templo, unos tenían que hacer la oración, otros tenían que ser los que hacían la parte del sacrificio, o sea, entonces son ciertos grupos de personas, ¿no? Como menciono, los Kohanim son aquellos que dan una bendición, dan una verajá, se llama, ¿no? Entonces, también ahí aparece, ¿no? Y dijo Moshe, dijo Eterno a Moshe, y así dirás al pueblo, así dirás a Aarón, que bendiga a sus hijos y da una bendición, ¿no? Entonces, también es ocupado ahí. Ahora, yo me voy a enfocar en una parte como muy, muy importante dentro de la creación, la responsabilidad que se tiene como seres humanos. Para aquí hay una parte una parte muy importante en relación a qué relevancia, qué importancia tienen los textos originales, el texto hebreo, y que ha pasado por circunstancias. No quiero decir afortunada, desafortunada, ya tocaré eso quizá en algún momento, mi opinión al respecto, pero los textos hebreos traducidos al griego, traducidos al latín, tienen una cuestión peculiar que va perdiendo realmente el verdadero significado que tiene originalmente la Torá, los textos que el pueblo judío lo que ha hecho durante mucho tiempo ha sido que la Torá ha sido tal y como se recibió, tal y como se ha replicado el texto, las letras. Si está modificada, si hubiera una letra que está al revés, que no se incluyera dentro de la Torá, todo ese rollo no sirve, ¿no? Porque la Torah tiene que ser tal y como ha sido y será, o sea, todo el tiempo se tiene que hacer la misma réplica. Entonces, estos textos ya tienen un significado y tienen una profundidad maravillosa, y creo que ojalá les guste mucho esta clase con relación a lo que plantearía más adelante. A mí me gustó mucho y creo que clarifica por qué una traducción nos cambia la realidad del texto que vino original. No pondré ni tengo intención de poner contrapunta la parte de si una religión o no, que si es mejor, que si no, que no, o sea, yo solamente estoy hablando de lo que en un texto dice y que no se está diciendo. Y creo que nos pasaría lo mismo, ¿no? Uno buscaría la forma de que si yo puse un texto, yo dije algo a una persona determinada y ese texto que yo puse, alguien más copia lo que se puso, ese mensaje que yo di, y lo modifica, y entonces el famoso teléfono descompuesto, y el mensaje le llega a otra persona totalmente distinto, entonces empieza a haber se pierde la relación que hay entre lo que lo que se quería decir del mensajero, o sea, del que hizo el mensaje, al que tradujo, al que modificó, y el receptor, ¿no? Entonces, voy a tratar de explicarlo lo mejor posible en las siguientes láminas. En Génesis hay una parte, ¿no?, el texto de la Torá que dice lo siguiente: Vayomer Adonai Elohim lo tov eyot Adam levado ese lo eser kenegdo. Recuerden, el hebreo se lee de derecha a izquierda, y esto que están viendo, el texto que están viendo en hebreo, es tal y como tendría que estar escrito en la Torá, ¿no? O sea, así es como tendría que estar en relación a no ser modificado, ¿no? Y así es como uno tendría que leer el texto
de un libro o de pues el pergamino, o sea, es decir, la Torá. Así es como tendría que leerse, para no leer de otra o modificar o a través de la modificación de una traducción. Pero les puse debajo cómo se encuentra en muchos libros y está debajo la traducción, ¿no? Esto que van a leer, o sea, que se lee debajo, no es como correspondería al texto en hebreo. Esta sería una traducción y la traducción diría, y dijo a Adonai, o dijo Dios, ¿no? No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y ahí empieza a haber una lectura, un mensaje desde el principio del libro, pues desde el principio de toda esta historia de la Torá, que empieza a hacer que cuando lo leo, otro pueblo lo lee, otra cultura lo lee, empieza a tener variación, ¿no? Y entonces el texto en realidad tendría que decir más o menos así, ¿no? Y ahorita puse en mayúsculas y negrita solo, por ahorita explicaré. Dijo el Eterno Dios, Adonai, ¿no? No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda enfrente o en contra. Esta forma de leerlo cambia en inicio, cambia una parte porque al final no está planteando como ayuda idónea. Muchas veces se ha dicho y se ha puesto que la mujer, ¿no? Porque fue creada para que ayudara al hombre, para que fuera su ayuda idónea, ahí empezaba a ser como una cuestión que se distorsiona. Eh, con esto no quiero señalar a ningún pueblo, incluso platicando bueno, escuchando más bien la plática de una maestra, eh, justo planteábamos qué pasaba entre la relación entre hombre y mujer, qué pasaba dentro del mismo judaísmo, qué sucedía dentro de la línea más ortodoxa del judaísmo, y entonces empezaba a haber un debate, se empezaba a mencionar que pues al final el hombre, la mujer siempre ha estado, sometida, y entonces empieza a ver, y con esto también podría decirse que sin importar la religión, ¿no? Una mala interpretación, una mala lectura, una falta de expansión dentro de la mente, se tenga, se tengan situaciones radicales en donde hay una falta de equilibrio entre hombre y mujer. Ahora, recordarán que en algunas de las clases mencionaba que el hombre se dice, bueno, que está dentro de la Torah, haremos a imagen y semejanza, pero cuando dice que fue creado el hombre, en el momento, la primera vez en la que se menciona que fue creado el hombre, se dice que fue hecho hombre-mujer. Y en esto tiene todo el sentido del mundo cuando hemos hablado que hay una separación del hombre, del Adán Kadmon, el Adán perfecto, el Adán creado a imagen y semejanza, porque recordemos que, y mencionamos ahorita el nombre del Eterno, el más grande nombre del Eterno, ¿no? El tetragramatón, en donde menciono que hay una energía femenina y hay una energía masculina. El hombre creado a imagen y semejanza es un hombre, este Adán perfecto, es un hombre creado, ¿no? Con una energía positiva, una energía negativa. Energía positiva y negativa no tiene que ver con bueno o malo. O sea, solamente estoy hablando de polaridades, como una batería, tengo una polaridad de la batería de una pila positiva y una polaridad negativa. Fue creado femenino, masculino, ¿no? Masculino, femenino, ¿no? Y lo menciono y le doy, cambio el orden, porque al final el ser masculino femenino en una sola integrado, y aquí haré mención de una cuestión cultural de otro lado, o sea, es como este rollo del yin yang, cuando ustedes ven el yin yang, no hay una parte más grande que la otra, el yin, ¿no? Y el yang están hechos de la misma forma. El yin tiene
ya, o sea, tiene parte, la parte blanca tiene un punto negro, el punto negro tiene una parte blanca además. O sea, no solamente son iguales en proporción, sino además dentro de ellos mismos siguen teniendo una chispa, una parte de la otra polaridad. Entonces, aquí empieza a haber como un análisis cuando se lee a profundidad el texto. Hay una parte, aquí es muy importante establecer una primera parte. En este libro, en Génesis, cuando empieza a ver esta creación de hombre-mujer, el texto dice, ¿no? Y no es bueno que el hombre esté solo. Del maestro que aprendí esto, que hoy está muy enfocado dando clases de lectura de Torah, en hebreo, aprender a leer en hebreo, y establece mucho que al final el poder leer los textos te ayuda a que no tengas necesariamente que tener la interpretación de alguien más, sí, te puede ayudar lo que los grandes sabios han encontrado, han develado de todo esto, pero al final te empieza a acercarte mucho más a eso cuando tú lo puedes ir leyendo. Y él, justo en la clase que dio de esto, decía la gran diferencia que puede ser leer leer de los textos originales a solo leer la traducción o interpretación de alguien más. Y entonces, aquí puse en más grande la palabra solo, porque solo hay dos formas en hebreo hay dos palabras que significan solo. Y aquí verán la profundidad de los textos hebreos, la profundidad de las palabras hebreas. Y quiero no en pareja, no ponerlos al nivel, solo quiero hacer una acotación, mencionar algo. Es como cuando de pronto escuchamos un término en maya que se llama in lakesh, ¿no? Es yo soy tú, ¿no? O sea, ese término in lakesh llega a ser muy profundo cuando lo analiza uno, o sea, cuando realmente lo ve y ve que mucho de la cultura maya que tenía esta idea, pues en realidad tendría una visión cosmogónica muy grande. Por eso la cultura maya siempre ha sido como una cuestión fascinante a nivel su estructura. Pero también la cultura hebrea, también estos textos son fascinantes a profundidad inmensa para muchos de nosotros, ¿no? Entonces, el término boded, solo, involucra un significado. Sería un solo solitario. En la Torah hay un texto que dice, Temuhu Ba'adat Yeset Mihut la Mahane Moshabo. Es impuro. Aquí sucede que cuando alguien generaba pues una falta, se establecían ciertas reglas en la Torah, se establecen ciertas reglas para que esa persona regrese a sus pasos, por llamarlo así, o tenga que purificarse. Bueno, por eso se le llama que es como impuro, ¿no? Y entonces dice, es impuro, solo se sentará, fuera del campamento está su asentamiento. Aquí lo que sucedía, y esto alguna vez creo que no recuerdo de dónde lo escuché, pero era que en algunas culturas, creo que cultura maya, o no recuerdo dónde fue, que era, si la persona entraba a la aldea, al pueblo, entraba con miedo, tenía que dejar el miedo fuera de la aldea, ¿no? O en algunas culturas en África, ¿no? Lo que hacen es que cuando alguien comete un error, cuando comete una transgresión, en vez de, en vez de castigarlo, ¿no? Encerrarlo y demás, ¿no? Muchos de ellos llegan a ser primero, se retiran de la aldea para hacer una reflexión y regresan a la aldea y son cobijados nuevamente por la tribu, ¿no? Los arropan nuevamente y los hacen ver, le hacen ver a esta persona que eso es una falta solamente, que no lo hace ser una mala persona y que es una falta. Y por eso es que lo reciben, lo arropan, ¿no? Como si hubiera regresado nuevo, como si hubiera regresado limpio. Entonces aquí una de estas condiciones era que se planteaba que la persona que tenía esta falta tenía que apartarse, pero si se dan cuenta aquí tengo una falta, estoy en una población, estoy en un lugar,
y me aparto, me voy solo, así, solo con mi soledad, por llamarlo así, me voy con ¿no? Con mis pensamientos, y entonces me aíslo. Y de ahí, entonces, ya cuando haya pasado cierta reflexión, demás, entonces regresaría. Pero estoy aislado. Ahí sí, este término bodet, ¿no? O que viene de una raíz la palabra, pero bodet sería solitario, ¿no? O solo, que aquí en el texto en hebreo es badat, ¿no? Entonces también tiene una misma raíz. Ahora, hay otra palabra para solo que se llama levat, que es la raíz, ¿no? Levat. Entonces, el texto en hebreo, esto también es en Génesis, ¿no? O no me acuerdo si es en Levítico. No, creo que sí es en Levítico. Bueno, no recuerdo el libro, ¿no? Es una disculpa, pero dice, Vayatzep Abraham, El Sheba, que Basot, Hatzon, Levaden. Y dice, y paró Abraham a las 7 ovejas del rebaño solas, y llamémosle, separó. Pero cuando hace que mención de esto, ¿no? Que la palabra sería levadehen, ¿no? Que es la palabra de donde viene el separarlas, ¿no? Es levad. Aquí está hablando que las está poniendo a las ovejas en un grupo determinado, las está separando, las está tomando a estas ovejas y las separa, pero no están, no está sola la oveja, es decir, no están solos absolutamente, solas, sino es como decir, este grupo de personas se tiene que ir a este otro salón o a este otro lugar y nosotros nos quedamos de este otro lado, pero las personas no van a estar solas, solo no están con los demás con las demás de la persona, ¿no? Entonces, aquí el término solo no corresponde a solitario, sino corresponde a una separación, por llamarlo así. Entonces, uh, regreso al término, al texto de acá. Y dice, dijo el Eterno, Adonai, no es bueno que el hombre esté solo. Si originalmente el hombre estaba hecho hombre-mujer, ¿cómo es que tendría que estar solo? Porque ya estaba hombre-mujer. Lo que establece el análisis cabalístico dentro de esto es que al decir que no es bueno que estés solo, no es bueno que esté ensimismado, esta energía masculina, femenina, no es bueno que estén aislados, que solamente estén que sea unión, que esté unificado polaridad positiva, polaridad negativa, que estén unificados, ¿no? Porque no están solos, están como apartados, están solamente ensimismados entre su energía, por llamarlo así, como entre ellos. Si lo vemos entre la historia y entonces Adán, Javá, y entonces estando en un jardín, todo lo tenían y de pronto ya no se les ofrece algo, un conocimiento, un fruto, ¿no? Y entonces era como ellos y yo y quiero para mí y yo quiero para mí y entonces ¿por qué no comer ese fruto? Y entonces no, no podrían haber visto como estas dos polaridades, ¿no? Entre hombre y mujer, por llamarlo, ¿no? Si no se hubieran separado, ¿no? Entonces, lo que establece justamente este texto es que dice, no es bueno que estén unidos, no es bueno que estén unificados o solos, ¿no? Solamente dando vueltas entre ellos, por llamarlo así, esta energía. No, le haré una ayuda enfrente, ¿no? O contra de él, ¿no? Y enfrente es justamente separar y poner la energía positiva con la energía negativa de frente, separada, para entonces ver cuáles son los complementos que tiene la energía positiva, que no tiene la energía negativa, y cuáles son los complementos que tiene la energía negativa o de la energía positiva. Traduciéndolo, más adelante tocaremos este tema, pero traduciéndolo entre una pareja, por llamarlo así, es que aquella persona que representa la energía positiva y aquella que representa la energía negativa, ¿no? Va a tener cosas que no tiene el otro y que se tiene que confrontar,
se tiene que poner de frente para que sea una amalgama, no puede estar detrás, no pueden estar espalda con espalda, ¿no? De hecho, se plantea que cuando fue creado el hombre Adán Jabá, o Adán Kadmón, perdón, que estaba antes de que se separaran, era como si estuvieran como en espalda con espalda, ¿no? No fue así, pero es como si fuera algo, a plantarlo así, como que no se veían, no se daban cuenta de sus carencias, de cómo me hace falta la parte positiva o parte negativa, ¿no? Y qué puedo yo dar a esa otra parte, ¿no? Ahora, otro texto maravilloso, como la lectura dentro de la Torá, las palabras nos llevan a tener como mayor entendimiento correctamente, las palabras de forma correcta, es aquí hay una parte en la que se establece que dice, cuando se establece la separación, esta separación que menciono. Pero entonces el texto diría, ¿no? Y entonces, bueno, dice, Vayapel Adonai Elohim Tardema Ara Adam Vayishan Vayikar Achat Mitzal Otav Vayisgor Basar Tachtane. E hizo caer el eterno Dios un sueño sobre el hombre y durmió. Y tomó una de sus costillas, mal traducido, ¿no? Y cerró en su lugar. Y aquí cuando se plantea de la costilla, ¿no? Esta parte como minúscula, esta parte, ¿no? Muchas veces, incluso o sea, sin que sea como ofensivo esta parte, en muchas otras interpretaciones han dado la idea de que esta salió de una costilla, el hombre tiene que proteger a la mujer, el hombre tiene tiene que vivir, tiene que hacer, la mujer tiene que vivir debajo de el cobijo del hombre, tiene que el hombre saber que la mujer es esta parte débil, es esta parte en la que lo tiene que cobijar porque salió de su costilla, ¿no? Y entonces empiezan a ver pues otra vez el teléfono descompuesto, ¿no? O se empieza a ver una mala como interpretación de esto, ¿no? Ahora vamos a analizar un poco qué es esta palabra. Esto está tomado de las características que se establecen sobre el Aarón, o sea, el término se me fue en español. Bueno, el tabernáculo, ¿no? No, perdón, perdón, el arca de la alianza, el tabernáculo no, es el arca de la alianza, ¿no? Que es como se conoce. Aquí diría en hebreo lo siguiente, Ushtei Taba Ot al Salo Aechat Ushtei Taba Ot al Salo Ashenit. Y sería, la traducción sería, 2 anillos en un lado y 2 anillos sobre su segundo lado. Y aquí estamos viendo justamente qué son estos anillos, ¿no? Por donde tendría que pasar el soporte, ¿no? Para poder mover el arón, ¿no? El arca de la alianza, ¿no? Entonces, estos aros estaban, las indicaciones muy claras se establecen de la palabra tzalo o tzal, ¿no? La raíz es 2 anillos de un lado, ¿no? Y 2 anillos sobre su segundo lado. Saló, si lo tradujéramos como se planteaba, se diría 2 anillos de una costilla y 2 anillos sobre su segunda costilla, ¿no? Entonces, esto pues cambia radicalmente, ¿no? Porque entonces sería así, ¿no? Bueno, regreso más bien. Me voy acá, perdón. O sea, e hizo caer el eterno Dios un sueño sobre el hombre y durmió y tomó uno de sus lados, y cuando se establece uno de sus lados y se plantea separar como a la mitad, por llamarlo, por ser así, o sea, tengo el lado A y el lado B, ¿no? Al momento de separarlo de un lado, o sea, de separarlo, ahí está estableciendo la igualdad, ¿no?
es el mismo nivel, la misma estructura. Esta parte yin-yang, por llamarlo de una forma. Esta parte en la que el hombre no está por encima, la mujer no está por encima, el hombre no es aquel, la mujer no es aquella que no tiene cómo, que no se puede defender, que entonces no puede caminar y se puede romper un zapato porque es muy delicada, porque, o sea, no, en realidad es una parte que corresponde a una equidad. El maestro que explicaba esto decía, qué maravilloso es que uno cree que la Torá es un libro que estaba hecho para una sociedad de hace miles de años y que la Torá en realidad es una información, es una energía tan contemporánea. Se establece que dentro de la Kabbalah o dentro de la parte mística del judaísmo sobre la era mesiánica, ¿no? En donde es como la era mesiánica sería como el momento indicado para la humanidad en la que todo lo que se está escrito se cumpla, ¿no? Todo lo que estaba planeado se haga. Y entonces, qué curioso que en este momento, con todas las circunstancias que está pasando, cómo la humanidad está luchando tan fuerte para poder tener una equidad, ¿no? Para poder tener un lugar igualitario. Pero, o sea, un lugar en el que hombre y mujer estén trabajando a la par, ¿no? Sin, y esto no podría ser porque entonces sería, al hacer esta unión en donde somos, sería bueno, equidad, es decir, tengo los mismos derechos, pero el del plantear, somos iguales, ¿no? Entonces, somos iguales sería esta parte del solo, como lo decía en un inicio. Somos iguales, no tenemos nada diferente. Yo no puedo aportarte, tú no me puedes aportar, yo no puedo aprender de ti como tú no puedes aprender de mí, ¿no? Ahí sería nuevamente en un solo lugar. Con esto es establecer que no establece que no seamos, que no tengamos los mismos derechos, que no tengamos, tendría que ser parejo esto, pero es un lado femenino o masculino y otro lado igual, femenino masculino. Si tuviera que hablarlo con relación como al nombre, es como si a Hashem, ¿no? Es como si fuera un Yud-Hei y un Bab-Hei. No son iguales, forman parte de esto, es una equidad, ¿no? Y uno tiene una energía que complementa a la otra y viceversa, ¿no? Entonces, aquí, pues analizando el texto y viéndolo de esta forma, no existe una desigualdad desde el inicio. Desde la creación no existe una desigualdad. Desde la creación estaba planificado, estaba hecho a la par, ¿no? Así, a caminar de la misma forma, ¿no? Por ello es que pongo aquí, ¿no? Cuando aquí estoy comunicando estas dos ideas, ¿no? Nuevamente con la imagen principalmente, ¿no? Es de frente, ¿no? Es decir, no alguien está dando la espalda, no alguien tiene que bajar su mirada y y decir y obedecer lo que el otro dice, ¿no? Es de frente, es contra, ¿no? Es confrontar, sí, decir yo opino esto, yo no pienso de esta forma, yo creo que puede hacerse de esta otra, y esto a nivel social, pues es prácticamente como tendríamos que, como tenemos que convivir, ¿no? Con el vecino, con la persona del trabajo, que yo no opino esto, reconozco mis caídas, reconozco tal cosa y estoy como de frente ante la persona. Y también es esta parte de la separación que mencionaba. No podemos contemplar estas dos energías, que una tenga una mayor polaridad que otra. Es como cuando de pronto tuviéramos una cuestión de átomos, ¿no? Los átomos en el protón, neutrón, electrón, ¿no? Si hubiera una carga más hacia un lado, entonces empezaría a haber un conflicto entre los átomos y entonces pues es en donde de pronto se empiezan a separar los átomos y empiezan a haber problemas como una bomba nuclear, ¿no? Por la separación, por una falta de polaridad, porque al momento de que se separa el átomo, ese átomo está buscando
unirse, o lo que cuando se separa se trata de unir a otro y empieza a generar una reacción en cadena que se genera el desequilibrio. Entonces, para mí me parece muy bonito el haber recibido esta clase y que esta clase haya como clarificado, unificado o potencializado la idea que desde un inicio las cosas están escritas de una forma como perfecta y parte de nuestra chamba, nuestra responsabilidad es cómo hacer que eso que está se manifieste, se logre. Terminamos la clase con analizar, hablar, dialogar con la letra VAB y dejaré el minuto, como lo hemos hecho anteriormente, para que se pueda dialogar con la letra VAB. Bien. Dejo de compartir y cualquier pregunta, duda, está abierto. O sea, abran su micrófono por si alguien quiere comentar algo para antes de despedir la clase. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a cerrar la clase como lo hemos hecho anteriormente con la oración, ¿no? Y para despedir la clase, ¿no? Se cierra la clase con la oración Ana Bejoak. Ana Bejoak, Geulay Mineja, Tatit Cerura, Kabel Rina, Damhasak Benu, Tajarenu Nura, Nagibo, Dorshe Yudeja, Kebabashamren, Barhem Tajarem, Rahamet Zikateja, Tamir Gomlen, Hasin Kadosh, Verob Tubja, Naela Dateja, Yahid Geye, Damahapene, sobre Kedushateja, Shabatenu Kabel Ushma, Zakatenu Yodea Talmot. Amén. Bueno, chicos, nos vemos la próxima clase. Un gusto volver a retomar las clases y estamos en comunicación. Que pasen bonita noche. Laila Top. Nos estamos. Laila, muchas gracias, José Juan. Muchas Nos vemos, gracias. José Juan. Gracias. Hasta Buenas luego a noches. todos. Gracias. Bye, buenas noches.